No te lo vas a querer perder. A las 04:17 de la mañana del 19 de abril de 2025, a 5.000 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, los operadores del vehículo operado remotamente de la NOAA se paralizaron. Acababan de descubrir algo que no debería existir. Un hangar de portaaviones sellado hace 83 años, intacto en las profundidades más oscuras del planeta. Y lo que estaba allí dentro dejaría sin palabras hasta a especialistas en explosivos militares. Esta es la historia de un descubrimiento que reescribió todo lo que sabíamos sobre la batalla de Midway. Y si quieres entender por qué un objeto encontrado allí aún puede matar a alguien hoy, en 2025, vas a necesitar ver esto hasta el final. La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos, conocida como NOAA, no es una organización cualquiera. Cuando anuncian un descubrimiento arqueológico subacuático, el mundo presta atención. Y el 19 de abril de 2025, el equipo de exploración oceánica de la NOAA estaba conduciendo una misión de mapeo profundo en coordenadas que, décadas atrás, habían sido el escenario de una de las batallas navales más decisivas de la historia humana. El lugar: el campo de batalla de Midway, junio de 1942. Allí, en las aguas del Pacífico Central, aviones estadounidenses hundieron 4 portaaviones japoneses en una sola batalla, cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial en el teatro del Pacífico. Pero los estadounidenses también sufrieron pérdidas devastadoras, y la más significativa fue el USS Yorktown, designación CV-5, un portaaviones de la clase Yorktown que fue severamente dañado en combate, torpedeado por un submarino japonés, y se hundió el 6 de junio de 1942. 83 años después, los herederos tecnológicos de aquellos combatientes retornaron, no a la guerra, al descubrimiento. Pero no sospechaban que estaban a punto de despertar un fantasma de 1942. El ROV de la NOAA descendía hacia el abismo. A 5.000 metros, la oscuridad es total, la temperatura ronda el congelamiento, y la presión de 500 atmósferas aplastaría cualquier equipo común. El ROV estaba equipado con cámaras de alta definición, sonar de barrido lateral, y sistemas de iluminación diseñados específicamente para penetrar esa oscuridad primordial. Los operadores en la superficie observaban sus pantallas mientras el vehículo se acercaba a las coordenadas mapeadas años antes por el explorador Robert Ballard, quien localizó los restos del Yorktown en 1998. Pero Ballard había mapeado solo el casco externo. Nunca habían explorado el interior de las estructuras del barco, hasta ahora. Y entonces, a las 04:17, las cámaras capturaron algo imposible: un hangar, el hangar del portaaviones. La estructura interna donde las aeronaves se almacenaban, reabastecían, rearmaban, y estaba sellado, no colapsado, no implosionado por la presión aplastante de 5 kilómetros de agua sobre él, sellado, intacto, como una cápsula del tiempo subacuática preservada en condiciones que deberían haber pulverizado cualquier estructura hueca hace décadas. Los operadores del ROV accionaron los propulsores laterales, ajustando la posición del vehículo para un acercamiento controlado. Las luces del ROV iluminaron la entrada del hangar, revelando daños de combate congelados en el tiempo. Marcas de explosión. Estructuras retorcidas. Pero la integridad general de la cámara estaba preservada de una manera que desafiaba todas las expectativas de ingeniería naval para restos de guerra en aguas profundas. El ROV avanzó hacia adentro. Y allí, bajo la luz de los reflectores submarinos, estaban ellos. Aeronaves. Múltiples aeronaves. 3, tal vez 4, era difícil decir con la densidad de los restos circundantes. Pero lo que era inconfundible, incluso cubierto por décadas de sedimentos marinos y colonización biológica, era la silueta característica de los cazabombarderos Douglas SBD Dauntless. Los Douglas SBD Dauntless fueron los aviones de bombardeo en picada más letales de la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los aviones que hundieron los portaaviones japoneses en Midway. Fueron los aviones que cambiaron la marea de la guerra en el Pacífico. Y allí estaban ellos, preservados en el hangar del Yorktown, a 5.000 metros de profundidad, exactamente donde habían sido guardados en la mañana del 4 de junio de 1942, horas antes de que el barco fuera golpeado. El ROV se movió lentamente alrededor de la primera aeronave. La estructura del avión estaba sorprendentemente intacta. Alas plegadas, como era el procedimiento estándar para almacenamiento en hangares de portaaviones para ahorrar espacio. La cola estaba dañada, probablemente por el impacto del torpedeo o por el proceso de hundimiento,
pero la fuselaje central, la cabina, los sistemas de armamento, todo estaba allí. Y entonces el operador del ROV notó algo que hizo que su corazón se acelerara. El soporte de liberación de bombas. La estructura mecánica bajo la fuselaje central de un Dauntless, diseñada para portar y liberar una sola bomba de gran calibre durante misiones de bombardeo en picada. No estaba vacío. Había una bomba allí, aún asegurada, aún armada. 83 años después, el operador congeló el ROV. Los explosivos militares de la Segunda Guerra, como aquella bomba ANM-65 de 1000 libras, fueron diseñados para ser químicamente estables. Incluso después de 80 años, no se degradan, simplemente esperan. Y ella seguía allí, en el soporte de liberación, lista para ser lanzada en una misión que nunca sucedió. El protocolo inmediato fue claro. Documentar. No tocar. No perturbar. Notificar a las autoridades de desactivación de explosivos. Pero antes de que pudiera tomarse decisión alguna, el ROV necesitaba completar el mapeo del hangar. Y fue durante ese mapeo que la magnitud total del descubrimiento se hizo aparente. No era apenas una aeronave armada. Eran 3 aeronaves Douglas SBD Dauntless identificables, posiblemente una cuarta parcialmente colapsada bajo escombros estructurales. Todas almacenadas en el hangar, todas preservadas en un estado que ningún especialista en arqueología naval profunda había predicho que fuera posible. Y al menos una de ellas todavía llevaba armamento letal. El descubrimiento fue inmediatamente clasificado como sitio arqueológico de importancia histórica crítica. El USS Yorktown es una tumba de guerra. Más de 200 marineros murieron cuando el barco se hundió. Sus restos están protegidos por leyes internacionales de protección de naufragios de guerra. Nadie puede tocar. Nadie puede remover artefactos. Y ciertamente nadie puede desactivar una bomba de 1000 libras a 5000 metros de profundidad sin arriesgar perturbar un santuario protegido. Pero la pregunta que comenzó a dominar las discusiones entre historiadores militares, ingenieros navales y expertos en explosivos no era sobre qué hacer con la bomba. Era sobre cómo todavía estaba allí. ¿Por qué esa aeronave fue dejada armada dentro del hangar? Los procedimientos operacionales estándar de portaaviones de la Armada de Estados Unidos en 1942 eran extremadamente rigurosos sobre armamento de aeronaves. Las bombas y torpedos solo se instalaban inmediatamente antes de las misiones, en la cubierta de vuelo, nunca en hangares, debido al riesgo catastrófico de explosión accidental en espacios confinados. Un único incendio en un hangar con aeronaves armadas podría destruir un portaaviones entero. La Armada Imperial japonesa aprendió esa lección de la peor manera posible en Midway, cuando los 4 portaaviones japoneses fueron destruidos precisamente porque tenían aeronaves siendo rearmadas en hangares y cubiertas en el momento de los ataques estadounidenses. Entonces, ¿por qué había un Dauntless armado en el hangar del Yorktown? La respuesta está en las últimas horas desesperadas de combate del Yorktown en 4 de junio de 1942. El Yorktown se quemaba sin control. En el caos de la batalla, con sistemas colapsando y aeronaves regresando desesperadas, la seguridad fue sacrificada por la velocidad. Las bombas quedaron montadas en los soportes. Los depósitos permanecieron cargados. Todo pensado para lanzar el próximo ataque en minutos, no en horas. Y entonces el Yorktown fue torpedado. Y se hundió. Y se llevó consigo esos aviones armados, sellados en su hangar, hacia el fondo del océano. 83 años después, allí estaban. Testigos silenciosos de decisiones operacionales tomadas bajo fuego enemigo, artefactos de una era de guerra donde la línea entre supervivencia y aniquilación se medía en segundos. Pero la pregunta técnica más perturbadora sobre ese descubrimiento no es histórica, es contemporánea. Esa bomba de 1000 libras, sellada a 5000 metros de profundidad, en temperaturas cercanas al congelamiento, bajo presión aplastante, aislada de oxigenación significativa por más de 8 décadas, ¿todavía puede detonar? La respuesta, según expertos en munición sin detonar de la Armada de Estados Unidos, es sí. Absolutamente sí. El TNT y el Torpex de esas bombas son extraordinariamente estables. El frío y la ausencia de oxígeno a 5000 metros actúan como conservante perfecto. El problema está en la espoleta mecánica. Tras décadas de corrosión, los seguros de seguridad pueden haberse descompuesto, dejando la bomba sensible a la más mínima vibración. Pero hay un problema mayor.
83 años de corrosión, sedimentación y presión oceánica pueden haber degradado esos sistemas de seguridad de formas impredecibles. Un mecanismo de espoleta que debería estar bloqueado puede haberse corroído hasta un punto en que cualquier perturbación mecánica, cualquier vibración, podría provocar la detonación. Tocar esa bomba, moverla, incluso usar sonar activo de alta potencia cerca de ella, puede ser suficiente para detonarla. Y si detona, 450 kilogramos de explosivo de alta potencia serían liberados instantáneamente en un espacio confinado a 5.000 metros de profundidad. La onda de choque sería catastrófica. Cualquier robe en las proximidades sería pulverizado. Las estructuras del hangar que sobrevivieron 83 años de presión oceánica podrían colapsar, y los restos mortales de los marineros que descansan en el Yorktown serían perturbados. Entonces la decisión fue unánime. La bomba se queda donde está, intocada, no perturbada. Un recordatorio permanente de que incluso en el silencio absoluto de las profundidades oceánicas, la guerra nunca termina realmente. Pero la historia de esa bomba estaba lejos de acabar. Pero para entender por qué esa bomba es tan peligrosa, por qué sus sistemas de seguridad pueden haber fallado de maneras tan impredecibles, necesitas entender cómo esas armas fueron diseñadas. Necesitas entender el papel táctico que los bombarderos en picada Douglas SBD Dauntless desempeñaron en Midway, 1901. Y necesitas entender por qué esas aeronaves específicas fueron dejadas armadas en un hangar durante el combate más intenso de la vida operacional del Yorktown. Porque la respuesta a esas preguntas no está únicamente en la ingeniería de las bombas. Está en las decisiones humanas tomadas bajo una presión inimaginable. Decisiones que determinaron no solo quién sobrevivió y quién pereció en junio de 1942, sino qué fue preservado en las profundidades durante 83 años, aguardando ser descubierto. A principios de 1942, el Douglas SBD Dauntless era el bombardero en picada más mortífero del Pacífico, no por su velocidad, no por su maniobrabilidad, sino porque su tripulación podía meter una bomba de 1.000 libras dentro de un círculo de 30 metros lanzándose en picada a 70 grados, mientras los cañones antiaéreos les destrozaban el aire alrededor. Las matemáticas eran brutales. Por cada 10 Dauntless que picaban, estadísticamente, 3 no regresaban. Pero los portaaviones japoneses que atacaban, esos jamás regresaban. El USS Yorktown transportaba 25 de esos aviones en su cubierta de hangar. Cada uno posicionado con precisión matemática, alas plegadas, trenes de aterrizaje recogidos, organizados en filas que permitían movimiento rápido en caso de ataque. El protocolo era claro: armamento completo, abastecimiento inmediato, tripulación en alerta máximo. Esto era junio de 1942. La inteligencia americana había roto los códigos japoneses. Sabían que una flota masiva se aproximaba a Midway. Sabían que el Yorktown, dañado en la batalla del Mar de Coral apenas un mes antes, sería un objetivo prioritario. Los ingenieros del astillero de Pearl Harbor realizaron lo imposible. Reparaciones que normalmente hubieran llevado 3 meses, se completaron en 72 horas. Planchas de acero soldadas sobre agujeros de bombas. Sistemas hidráulicos remendados. Sistemas eléctricos rehechos. El Yorktown zarpó hacia Midway con equipos de reparación aún trabajando a bordo. No estaba totalmente operacional, pero estaba operacional lo suficiente. Y cada Dauntless en su cubierta de hangar llevaba exactamente el tipo de munición que había cambiado la guerra naval para siempre. Las pruebas en municiones recuperadas muestran que el explosivo mantiene hasta el 70% de su potencia original después de 80 años sumergido. Esto significa que aquella bomba aún tiene suficiente energía para vaporizar el ROV y colapsar el hangar instantáneamente. El equipo de la NOAA lo sabía. Los protocolos de seguridad para aproximación a municiones sumergidas no fueron redactados por burócratas asustados. Los escribieron ingenieros de demolición que habían presenciado qué ocurría cuando alguien subestimaba la durabilidad de los explosivos militares. Cada movimiento del ROV junto a aquella bomba fue calculado con precisión de cirujano. 0 vibraciones excesivas. 0 contacto físico. Solo cámaras de altísima resolución, documentando cada milímetro de ese artefacto mortal aún fijo en su posición de combate original. Y fue durante esa documentación minuciosa que el ROV reveló algo que nadie esperaba encontrar. No en la bomba, no en los Dauntless impecablemente conservados, sino en la estructura misma de la cubierta del hangar. Pintado a mano en la pared interior del pozo del ascensor número 2,
Protegido de la corrosión por su posición única dentro del casco del barco, había un mural. No una obra de arte sofisticada. No una placa conmemorativa oficial, sino algo infinitamente más humano. Un marinero, o quizá varios, habían trazado símbolos, nombres, fechas, marcas de la tripulación. Lo que los hombres hacen cuando saben que quizá no volverán a casa. Lo que transforma el acero industrial en un memorial vivo. Las imágenes capturadas por el ROV mostraban detalles imposibles, letras individuales aún legibles, trazos de pincel preservados exactamente como fueron aplicados 83 años antes. Uno de los nombres iba seguido por una fecha, 28 de mayo de 1942, 7 días antes de la batalla de Midway. 7 días antes del torpedo japonés que rasgaría el casco del Yorktown y sellaría el destino de aquel barco y de todos esos Dauntless perfectamente organizados en su cubierta de hangar. Este nivel de preservación desafía las expectativas normales de naufragios. Los equipos militares sumergidos durante 8 décadas generalmente se degradan de formas irreconocibles. Las estructuras de acero se transforman en incrustaciones de óxido. Los componentes mecánicos se fusionan en masas informes. Pero la cubierta de hangar del Yorktown presentaba un patrón diferente. Los aviones aún mantenían sus configuraciones operacionales reconocibles. Los trenes de aterrizaje, aunque corroídos, aún mostraban la posición de recogida. Las alas plegadas mantenían los ángulos precisos necesarios para el almacenamiento compacto. Y aquella bomba de 1000 libras, suspendida en su soporte de lanzamiento, parecía estar simplemente aguardando la orden de lanzamiento que nunca llegaría. La explicación para esta preservación excepcional está en la química del agua marina profunda. A 5000 metros, la temperatura permanece constante cerca de 2 grados Celsius. La ausencia de luz solar elimina el crecimiento de algas y organismos fotosintéticos. La presión extrema inhibe ciertos tipos de bacterias que normalmente aceleran la descomposición. Y la salinidad específica de esa profundidad crea un ambiente donde la corrosión sucede, pero en cámara lenta, preservando formas y estructuras de maneras que serían imposibles en aguas más someras. Pero la preservación química no explica la dimensión emocional de lo que la NOAA había encontrado. Cada detalle documentado por el ROV contaba una historia específica. El marinero que pintó su nombre en el pozo del ascensor. El armero que cargó aquella bomba de 1000 libras y la aseguró al soporte del Dauntless. El piloto que plegó las alas de su avión por última vez antes de que el torpedo japonés transformara la cubierta de hangar en cámara mortuoria. Estos no eran artefactos abstractos de una batalla lejana. Eran evidencia tangible de decisiones humanas tomadas bajo presión imposible. Y cuanto más el equipo de la NOAA documentaba, más una realización perturbadora se consolidaba. Esto no era simplemente un naufragio. Era una cápsula del tiempo. Un momento congelado de la guerra naval en el Pacífico. Cada Dauntless, en aquella cubierta de hangar, había sido preparado para una misión específica contra la flota japonesa en Midway. Cada bomba había sido sacada del arsenal, inspeccionada, armada, cargada. Cada tripulación había recibido briefings de inteligencia sobre objetivos prioritarios, portaaviones japoneses, coordenadas específicas, planes de ataque coordinados. Y entonces el torpedo impactó. Y todo esto, toda esta preparación meticulosa, toda esta capacidad destructiva cuidadosamente organizada, fue sellada en la oscuridad permanente, a 5000 metros de profundidad. El registro histórico de la batalla de Midway es extenso. Sabemos cuántos aviones fueron lanzados. Sabemos cuántas bombas acertaron sus objetivos. Sabemos los nombres de los pilotos que hundieron los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Pero lo que no sabemos, lo que ningún documento puede capturar completamente, es la experiencia vivida por aquellos que no regresaron. Los pilotos que se zambulleron a través de la cortina de fuego antiaéreo y nunca salieron. Las tripulaciones que permanecieron atrapadas mientras sus barcos se hundían. Los marineros que pintaron sus nombres en paredes de acero, sabiendo que tal vez fueran las últimas marcas que dejarían en el mundo. Y fue eso lo que hizo el descubrimiento de la NOAA en abril de 2025 más que un simple triunfo de exploración submarina. Fue un enfrentamiento directo con la realidad tangible de la guerra. No la versión sanitizada de los libros de historia. No las estadísticas abstractas de bajas y tonelaje hundido, sino la evidencia física e innegable de 25 aeronaves de combate, completamente armadas, perfectamente organizadas, aguardando una misión que nunca cumplirían. Y una bomba de 1000 libras, aún activa después de 83 años.
suspendida en su soporte de liberación como un recordatorio permanente de que algunas cosas, una vez preparadas para la destrucción, nunca realmente se desarman. La significancia histórica de estos Dauntless va más allá de sus especificaciones técnicas. Va más allá de su tasa de abate contra portaaviones japoneses, porque lo que la NOAA había encontrado en aquella cubierta de hangar era una conexión directa con los últimos hombres vivos que fueron testigos de la batalla de Midway. Los veteranos que cargaron estas bombas, que pilotaron estas aeronaves, que pintaron sus nombres en aquellas paredes de acero. En abril de 2025, estos hombres aún vivían, no muchos, no por mucho tiempo, pero existían. Y lo que la NOAA no sabía, lo que nadie podría haber previsto en ese momento de descubrimiento triunfante, era que este naufragio estaba a punto de volverse urgentemente relevante, de una manera que nadie había anticipado. Porque la preservación no es permanente. Los naufragios se degradan, las estructuras se desmoronan, y había señales sutiles capturadas por las cámaras del ROV, de que la cubierta de hangar del Yorktown estaba comenzando a ceder bajo el peso de 8 décadas de presión oceánica implacable. Microfisuras en las vigas de soporte. Combadura gradual de los mamparos. Corrosión acelerada en uniones críticas. La ventana para documentar estos artefactos, para conectar estas evidencias físicas con los recuerdos vivos de los veteranos que los conocieron, esa ventana se estaba cerrando. No en décadas, no en años, en meses. Y fue exactamente en ese momento, cuando la urgencia de la documentación se volvió inevitable, que algo sucedió que transformaría todo este descubrimiento científico en algo infinitamente más personal. Algo que conectaría el acero corroído de aquella cubierta de hangar con los últimos testimonios vivos de la batalla que definió el Pacífico. Algo que probaría, de una vez por todas, que algunos actos de coraje no solo se registran en documentos históricos, sino que permanecen grabados en el propio metal de los barcos que los hombres llevaron a la guerra. Pero ahora, a finales de 2025, algo sucedió que hizo este descubrimiento más urgente de lo que cualquiera podría haber previsto. Hace apenas 4 días, el 21 de diciembre de 2025, Ira Ike Shab falleció a los 104 años. Fue uno de los últimos sobrevivientes de Pearl Harbor. Un hombre que vio con sus propios ojos el ataque que arrastró a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, se ha ido. Cada semana, cada mes, la ventana de la historia vivida se cierra un poco más. Los hombres que lucharon en Midway, los pilotos que se zambulleron con sus Dauntless contra los portaaviones japoneses, mientras la artillería antiaérea desgarraba el cielo a su alrededor, están desapareciendo. Y con ellos, desaparecen los detalles que ningún libro puede capturar. El olor del aceite quemado, el sonido ensordecedor de los motores Wright Cyclone a toda potencia. El temblor en las manos antes del buceo. El peso imposible de saber que tienes una entre 4 probabilidades de sobrevivir al próximo minuto. Por eso el descubrimiento de abril de 2025 importa tanto. Porque estos aviones no son solo artefactos arqueológicos. Son testigos silenciosos de un momento en que el destino del mundo pendía de un hilo. Midway fue el punto de inflexión. En 1942, Japón parecía invencible. Si hubieran ganado allí, la guerra podría haber durado años más. Pero perdieron, gracias a la inteligencia estadounidense y al coraje suicida de estos pilotos bombarderos. Los Dauntless, que ahora descansan a 5.000 metros, fueron parte de ese instante decisivo. Cada una de estas aeronaves llevaba un piloto y un artillero de cola. Hombres con nombres, familias, aspiraciones. Hombres como el teniente Richard Best, que comandó el ataque al portaaviones Akagi, o el alférez George Gay, único superviviente de su escuadrilla entera de torpederos. Despegaron del USS Yorktown, sabiendo que la probabilidad de regreso era brutalmente baja. Y muchos no regresaron. De los aparatos desplegados desde el Yorktown el 4 de junio de 1942, decenas jamás volvieron a la cubierta. Unos fueron derribados por la defensa antiaérea japonesa. Otros se quedaron sin gasolina después del combate prolongado, y cayeron al océano. Algunos pilotos lograron ser salvados. Otros no corrieron esa suerte. Sus últimas transmisiones fueron captadas por radio y luego, nada. El Pacífico se los llevó. Durante décadas, estos hombres permanecieron desaparecidos. Sus familias recibieron telegramas lacónicos. Desaparecido en combate, sin cuerpo, sin tumba, sin cierre. Solo la vasta extensión azul del océano y la esperanza dolorosa de que tal vez algún día alguien encontraría evidencia de lo que sucedió.
Cuando la NOAA reveló las imágenes del hangar sellado, la repercusión fue mundial. Especialistas en historia militar de todo el planeta reaccionaron al descubrimiento con una mezcla de asombro y urgencia. El Dr. James Delgado, uno de los arqueólogos submarinos más reconocidos del mundo, afirmó que este hallazgo equivale a descubrir los restos de soldados desconocidos en Normandía o Iwo Jima. Artefactos que transforman cifras y estadísticas nuevamente en personas de verdad. Y aquí está por qué esto importa ahora, en 2025, más que nunca. Estamos viviendo los últimos años en que podemos conectar artefactos físicos con testigos vivos. Ira Shab ya no está aquí para ver las imágenes de los restos. Pero hasta hace 4 días, lo estaba. Y durante su vida, compartió historias sobre los pilotos de Midway, sobre el coraje que vio en hombres que sabían que iban a morir, pero despegaron de todas formas. Cuando estos últimos veteranos se vayan, y eso sucederá pronto, todo lo que quedará serán registros escritos, fotografías en blanco y negro, y artefactos como estos aviones en el fondo del Pacífico. Estos restos se convertirán en el último vínculo físico tangible con un momento en que el mundo estaba en llamas, y hombres comunes hicieron elecciones extraordinarias. La preservación de estos sitios, por lo tanto, no es solo sobre historia académica, es sobre memoria colectiva. Es sobre garantizar que las generaciones que nunca conocerán a un veterano de la Segunda Guerra Mundial aún puedan tocar, aunque sea remotamente a través de imágenes y documentación científica, la realidad del sacrificio que estos hombres hicieron. Y hay una dimensión adicional en esto. El descubrimiento fue posible únicamente gracias a la cooperación internacional. Investigadores de Estados Unidos, Japón y Australia trabajaron conjuntamente. Es irónico, considerando que en 1942 estos mismos países intentaban aniquilarse mutuamente en el Pacífico. Pero ahora, 83 años después, se unieron para honrar a los caídos de todos los bandos. Porque en el fondo, a 5.000 metros de profundidad, ya no hay enemigos. Solo hay restos de hombres que sirvieron a sus naciones y merecen ser honrados con respeto. El trabajo conjunto para proteger estos sitios es un testimonio potente de cómo la humanidad puede evolucionar. De adversarios mortales a colaboradores en la preservación de la memoria de quienes se perdieron. Pero el desafío técnico para lograrlo sería colosal. Los planes a futuro incluyen nuevas misiones de documentación usando ROVs aún más sofisticados, capaces de capturar imágenes en resolución 8K, y construir modelos 3D completos de los restos sin tocarlos. Estos modelos digitales estarán al alcance de museos, escuelas e investigadores en todo el planeta. Niños en las aulas podrán explorar virtualmente un bombardero en picada Dauntless, tal como está ahora, preservado por el frío y la presión del abismo marino. También hay discusiones sobre la posibilidad de recuperar objetos personales, si se encuentran, y si esto puede hacerse sin perturbar restos humanos. Placas de identificación, relojes, fotografías en billeteras impermeables. Artículos que finalmente podrían dar nombres a los desaparecidos y permitir que las familias, generaciones después, tengan el cierre que nunca tuvieron. Pero independientemente de lo que suceda a continuación, una cosa ya se ha logrado. Estos aviones, que cayeron al océano en 1942, creyendo que serían olvidados para siempre, ahora están siendo recordados. Sus pilotos, que se posaron en el agua oscura sin esperanza de rescate, ahora tienen sus historias contadas de nuevo. Y la batalla que ayudaron a ganar, la batalla que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, está siendo reconocida no solo en libros de historia, sino a través de evidencia física preservada por el propio océano. Por eso importa un bombardero armado a 5.000 metros de profundidad. No solo como curiosidad arqueológica, no solo como artefacto técnico, sino como memorial viviente de un instante en que hombres ordinarios se transformaron en héroes no por voluntad propia, sino porque la historia lo demandó de ellos. Y ahora, 83 años después, la historia finalmente está dando su recompensa. Preservando sus máquinas, honrando sus sacrificios, y asegurando que mientras tengamos tecnología para alcanzar el fondo del océano, estos hombres nunca serán olvidados. Con cada descubrimiento como este, cada navío hundido cartografiado, cada artefacto documentado, les estamos devolviendo algo a estos pilotos. Les estamos diciendo, no desaparecieron en la oscuridad, no fueron simples números en reportes de pérdidas, fueron personas reales, con coraje de verdad, enfrentando el terror de verdad. Y ahora, generaciones que jamás los conocerán, sabrán lo que ustedes hicieron. Y tal vez, en algún lugar, de alguna manera, eso importe. Si esta historia te conmovió, si el coraje de estos pilotos y la dedicación de los arqueólogos modernos que los encontraron te tocó profundamente, hay muchas historias como esta. Historias de ingenio humano, de valor bajo fuego enemigo,
de tecnología llevada al límite en momentos en que todo se jugaba. Si este tipo de contenido es lo que aprecias, te invito a suscribirte al canal. Y si conoces a alguien que valora la historia verdadera, sin romanticismos sino auténtica, comparte este video con esa persona, porque mientras haya personas dispuestas a escuchar, estas historias permanecerán vivas. Y mientras permanezcan vivas, los hombres que las vivieron nunca serán verdaderamente perdidos en el mar. Gracias por ver hasta el final. Y recuerda, cada artefacto preservado es una vida recordada.